Bueno, es nuestro Dios, amén, aleluya. Seguimos alabando, glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Bueno, mis hermanitos, vamos a estudiar un momentico la palabra del Señor y yo les invito a que por favor abran las escrituras, gloria al Señor, allí en el libro de Efesios. Gloria al Señor, libro de Efesios, capítulo 4, epístola, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, gloria al Señor, capítulo 4, gloria al Señor. No deje de alabar y glorificar el nombre del Señor, mi hermano, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema en esta mañana, gloria al Señor, nuestra vocación. Gloria al Señor, nuestra vocación, amén, gloria al Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos, gloria al Señor, de una forma muy, pero muy especial. Ahora, mis hermanos, vamos allí a Efesios capítulo 4, versículo 1, gloria al Señor, y leemos esta porción de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aleluya. Versículo 2 también dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Pero me quiero basar en el versículo 1, gloria al Señor, del capítulo 4 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vamos a hablar, hermano, sobre ese tema, nuestra vocación. Oremos, gloria al Señor, y de una vez, hermano, gloria al Señor, oramos para tomar las ofrendas, gloria al Señor. Quizás usted dice: bueno, ¿y cómo voy a depositar mi ofrenda? Usted la va a tomar y la va a poner aparte, gloria al Señor, amén. Y ya usted dice: bueno, esto fue lo que yo dispuse en mi corazón dar en la iglesia, voy a ponerlo aparte, gloria al Señor, amén, porque eso le pertenece al Señor. Y eso hace parte de nuestros cultos, amén, gloria al Señor. Aunque estemos virtual, gloria al Señor, pero lo hacemos para la gloria del Señor. Así de que, hermano, vamos a orar por esa ofrenda para que Dios bendiga y también por su palabra. Padre, Rey Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Dios, por tu amor, tu misericordia. Queremos presentar delante de ti, Rey de la Gloria, al dador alegre. Multiplique, provee grandemente, Señor Dios, conforme a tu infinita misericordia, el esfuerzo de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga, Rey de la Gloria, como dice tu palabra, y recompénsales al 100 por uno, como solo tú lo sabes hacer, mi Padre Celestial. Gracias, mi Rey de Reyes y Señor de Señores, y esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, que sea de mucha bendición para nuestros hermanos. Amén, Señor, y amén, gloria al Señor. Tome su lugar un momentico, mi hermano, gloria al Señor. No deje de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, aleluya. Y vamos a hablar, hermano, gloria al Señor, bajo este tema, gloria al Señor, que creo que es muy, muy importante, hermano, gloria al Señor, aleluya, para nuestras vidas. Nuestra vocación, amén. Tome su lugar un momentico, hermano, gloria al Señor. Siéntese un momentico, gloria al Señor, aleluya. No deje de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, entonces hablamos de la vocación con que fuisteis llamados. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a hablar, hermano, dos aspectos muy importantes, gloria al Señor: la vocación, gloria al Señor, y el llamado, gloria al Señor, que usted y yo hemos recibido de parte de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor, aleluya. Así es de que no deje de alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, porque Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor, aleluya. Vive Cristo para siempre, gloria al Señor. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, amén, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero que todo, hermano, tenemos que empezar a entender qué es vocación. Amén, ¿qué es una vocación? Bueno, según el diccionario, gloria al Señor, nos arroja una información, un significado de lo que es vocación. Y vocación es llamado o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso. Amén, gloria al Señor. Eso es lo que significa, hermano, vocación. Vuelvo y le leo, hermano, el significado, gloria al Señor: llamado o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente en carácter religioso. Eso es lo que significa
vocación. Otro significado dice inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Así de que podemos entender que la palabra del Señor nos está diciendo que usted y yo, el día que aceptamos el llamado de parte de Dios, determinamos, amén, seguir esta vocación, amén, tomar la responsabilidad de la vocación. Por eso Pablo está diciendo, hermanos del Señor, aleluya: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, amén, del interés, digámoslo de esa manera, gloria al Señor, de su inclinación por seguir una vida nueva en Cristo, amén. Así de que, hermanos, gloria al Señor, esa vocación debe estar en cada uno de nosotros, ese interés de seguir esa nueva vida en Cristo, gloria al Señor. Por eso la palabra del Señor, Pablo dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno en la vocación. O sea, que tengamos la responsabilidad, gloria al Señor, amén. Porque en el momento que usted y yo, gloria al Señor, hermano, tomamos, aleluya, ese llamado o sentimos esa inspiración, aleluya, que nosotros sentimos, gloria al Señor, para servir a Dios en una nueva forma de vida, gloria al Señor. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que esa vocación que usted y yo, hermano, empezamos a tener, gloria al Señor, debemos de mantenernos en esa vocación y en ese llamado, gloria al Señor, amén. Ahora, ¿quiénes son los llamados? Gloria al Señor. Y quiero decirle, hermano, gloria al Señor, que no todos son llamados, porque la Biblia dice claramente que muchos son llamados, pero pocos escogidos, gloria al Señor. Pero ¿quiénes son llamados a esa vocación? A seguir, hermano, esa inspiración, a seguir ese camino y ese nuevo estilo de vida al cual usted y yo, hermano, empezamos, hermano, gloria al Señor, y adquirimos. Bueno, la palabra del Señor dice, hermano, gloria al Señor, que ese llamado no es para los sabios según el mundo. Porque según el mundo, los sabios, hermano, gloria al Señor, amén, las cosas de Dios son locura. Las cosas de Dios no tienen lógica. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermano, el llamado de Dios, aleluya, es para gente, gloria al Señor, que tenga ese propósito de asimilar ese nuevo estilo de vida para agradar a Dios. Por ejemplo, nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, gloria al Señor, aleluya. 1 Corintios 1, capítulo 1, aleluya, gloria al Señor, versículo 16, dice, gloria al Señor, aleluya. Permítame mirar un momentico. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Amén. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, hermano, que este llamado no es para los sabios según el mundo, porque para los sabios según el mundo, gloria al Señor, hermano, tienen, hermano, gloria al Señor, lógica para ellos, y las cosas de Dios, hermano, las tienen, hermano, gloria al Señor, en poco, en nada. Por eso la Biblia dice que no es para los sabios de este mundo, que no es para la gente que tiene el conocimiento terrenal, sino es para la gente, hermano, que no son muchos nobles, que no son muchos poderosos. O sea, en otras palabras, que ante la sabiduría terrenal nosotros somos unos simples ignorantes. Pero que el Señor en su infinita misericordia, hermano, nos escogió, nos hizo ese llamado, gloria al Señor, hermano, para que nosotros, hermano, fuéramos diferentes y tuviéramos el conocimiento pleno de la verdad.
del evangelio, de la vida cristiana. Por eso usted y yo, hermano, no podemos, hermano, creer a lo que la gente dice, que nosotros simplemente somos unos pobres evangeliquitos. Nosotros no somos unos pobres evangeliquitos, nosotros somos unos ricos evangélicos. Amén, gloria al Señor, porque hemos aceptado el llamado de Dios. Por eso la palabra del Señor, hermano, dice ahí en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ese nuevo estilo de vida que usted y yo hemos tomado para agradar a Dios. Nuestro estilo de vida es diferente al estilo del mundo. Por eso el mundo no nos acepta, por eso el mundo no nos quiere, porque el estilo nuestro, amén, esa vocación que usted y yo tomamos, hermano del Señor, fue, hermano, un nuevo estilo de vida, y la gente no puede asimilar, según la sabiduría del mundo, no puede asimilar, hermano, que nosotros seamos como somos, porque tuvimos, hermano, ese estilo. O sea, cuando dice de la vocación, está hablando del llamado o de la inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente y de carácter religioso. Amén. O sea, que las personas saben que cuando usted tiene una vocación, ha tomado un estilo de vida diferente a la que el mundo, amén, vive, al estilo de vida que el mundo lleva. Por eso, hermano, somos llamados, y por eso la palabra del Señor lo dice en el versículo 26 de Primera de Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Usted y yo, hermano, no teníamos el tal conocimiento del mundo. No éramos empapados intelectualmente de las cosas del mundo, quizás. Y para el mundo, hermano, y para la sabiduría del mundo, nosotros éramos unos simples ignorantes. Pero dice la palabra del Señor, aleluya, mirad vuestra vocación, hermanos, que ustedes, no siendo muchos nobles, que no siendo muchos los sabios, amén, no siendo muchos, hermanos, los elocuentes, Dios nos escogió, amén, y con el fin, hermano, de avergonzar la sabiduría de este mundo. Por eso, hermano, yo quiero que usted entienda y comprenda que usted no es cualquiera, que usted es un llamado, que usted es una persona, hermano, en la cual Dios ha querido, hermano, lo del Señor, que tenga esa vocación, que tenga ese nuevo estilo de vida, gloria al Señor. Mire, mi hermano, que según la sabiduría del mundo, según la alegría del mundo, la felicidad del mundo, hermano, es pasajera. Es algo que hoy está, mañana ya no está. Acabamos de salir, hermano, de las festividades de diciembre, gloria al Señor. Y mire, hermano, simplemente fue cuestión de horas, fue cuestión de días, hermano, gloria al Señor. Y la felicidad de esas personas, hermano, se les acabó. Según la sabiduría del mundo, gloria al Señor. Y según la sabiduría del mundo, hay que hacer todas esas cosas, hermano, gloria al Señor. Festejar, bailar, comer, pero de una forma equivocada, gloria al Señor. Pero luego pasa, hermano, el tiempo, gloria al Señor, y ellos, hermano, vuelven, gloria al Señor, a su vida miserable, a su vida de desgracia. Pero usted y yo, hermano, gloria al Señor, en ese nuevo estilo de vida que hemos obtenido, en esa vocación que hemos tenido hacia las cosas de Dios, hermano, nuestra felicidad permanece, nuestra felicidad, hermano, se mantiene, gloria al Señor. No necesitamos, hermano, que sea un día específico, gloria al Señor, sino que el gozo del Señor, como dice la palabra, es mi fortaleza. Ese gozo del Señor, hermano, está conmigo siempre, gloria al Señor. Entonces, hermano, somos llamados. No se necesita tener un título, no se necesita, hermano, tener, gloria al Señor, quizás una maestría, un doctorado, un máster en no sé qué, hermano, gloria al Señor, para poder ser, hermano, el Señor, llamado de parte de Dios. Lo único que hay que tener es un corazón dispuesto para alabar y glorificar el nombre del Señor, un corazón dispuesto para obedecer la palabra del Señor, una mentalidad clara de quién es Dios en nuestra vida, gloria al Señor, y también, hermano, la convicción, gloria al Señor, de que nosotros, hermano, gloria al Señor, tenemos esa nueva vocación en Cristo, gloria al Señor. Así de que, hermano, gloria al Señor, no son los sabios según el mundo los llamados,
No son los titulados, amén, gloria al Señor, no son los doctores, no son aquellas personas, hermanos, gloria al Señor, que según tienen la sabiduría del mundo. Y escúcheme bien, hermano, porque yo no estoy hablando que personas tituladas no vengan a los caminos del Señor, claro que sí, sino que aquí está hablando es de la sabiduría del mundo, de la sabiduría de una persona, gloria al Señor, que quizás, hermano, qué sé yo, tiene conocimiento en cuanto a la ciencia, en cuanto a qué sé yo, hermano, gloria al Señor, a las investigaciones y todo ello, y que la sabiduría de este mundo ciegue la sabiduría del espíritu, del alma, y empiece a negar la grandeza de Dios. Empiece, hermano, a negar el poder de Dios. Como he escuchado, hermano, algunos reportajes, gloria al Señor, de cuando se abrió el Mar Rojo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, hermano, y lo atravesó por medio del Mar Rojo. Según la sabiduría del mundo, dicen que fue un viento huracanado el que dividió las aguas, y que de esa manera extraordinaria fue que pasó el pueblo. Aleluya. Eso es lo que es la sabiduría de este mundo, que quitan la grandeza de Dios para poner la lógica del hombre, para colocar la sabiduría del hombre. Pero usted y yo sabemos, hermano, que no necesitamos tener un doctorado, gloria al Señor, en investigación, aleluya, para saber que el Mar Rojo lo abrió el gran Rey, el Todopoderoso, nuestro Dios, hermano, porque ya Dios lo había establecido, porque ya Dios lo había ordenado. Pero para la sabiduría de este mundo no tiene lógica. Entonces, hermano, gloria al Señor, según la lógica del mundo, hay que decir que fue un viento huracanado el que abrió, el que dividió las aguas para que Israel pasara por uno de los brazos del Mar Rojo. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de nuestra, la cual, hermano, gloria al Señor, no tenemos máster en conocimiento profundo, gloria al Señor, de ciencias, que no tenemos ningún doctorado, que no tenemos ningún, hermano, título. Nosotros entendemos y comprendemos que es nuestro Dios el que tiene el poder, la gloria, el imperio y la unción. Por eso entendemos, hermano, lo del Señor, que Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice, aleluya, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces, aquí podemos entender, hermano, del Señor, y vamos, cuando el Señor empieza a escoger sus discípulos, empieza a llamar, hermano, a gente del vulgo, a gente que no tenía un doctorado, que no tenía un máster, que no tenía, hermano, del Señor, aleluya, ningún título universitario quizás. Empezó a llamar a hombres pescadores, a hombres del vulgo, a hombres que no tenían letra, a hombres que quizás, hermano, nunca habían tenido la oportunidad de pisar un colegio y de tener el conocimiento. Pero a esa clase de personas el Señor llamó para avergonzar a los que tenían el conocimiento de este mundo. Por eso usted se da cuenta, hermano, del Señor, que el Señor nos llamó a grandes fariseos, amén, a grandes saduceos, a grandes hombres que tuvieran títulos, gloria al Señor, aleluya. Empezó a llamar de lo vulgo, de allá del vulgo, de lo de abajo, hermano, gloria al Señor, para avergonzar la sabiduría del mundo. Por eso la palabra del Señor dice, ¿no es Pedro quien era pescador? Porque la gente se daba cuenta, gloria al Señor, aleluya, que Pedro no era nadie según el conocimiento y la sabiduría del mundo. Que Pedro no era nadie. Mire, mi hermano, ¿quién es usted y quién soy yo? Por la infinita misericordia, hermano, somos lo que somos porque nosotros un día rendimos nuestra vida al Señor y llegamos, hermano, a la convicción, hermano, y a la vocación de seguir a nuestro Dios en nuestro nuevo estilo de vida. Porque Dios, en su infinita misericordia, hermano, gloria al Señor, nos escogió, aleluya, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos un corazón dispuesto, porque hemos creído a la palabra de Dios, porque nosotros, para entender y comprender la palabra del Señor y aceptar la palabra de Dios, no le ponemos lógica, le ponemos fe.
Le ponemos fe a esa palabra. Vivimos por fe, no por vista. Y eso le agrada al Señor. Porque nosotros no andamos según la sabiduría del mundo, según la sabiduría del hombre terrenal. Nosotros andamos bajo la sabiduría de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso a esa sabiduría creemos, sin poner, hermano, absolutamente nada en tela de juicio. Para la sabiduría de este mundo, hermano, tiene que haber una razón de ser del ser humano en esta tierra. Para la sabiduría del mundo, hermano, lo del Señor, tiene que haber una razón de ser, hermano, para entender, gloria al Señor, todo el sistema lácteo. Para entender, hermano, lo del Señor, cómo se forma un bebé en el vientre, gloria al Señor. Para nosotros sabemos claramente que el Dios grande y poderoso, hermano, todo lo hace y todo lo hace en perfección. Y nosotros creemos que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Creemos que Dios fue el que formó el sol, la luna y la colocó en el espacio. Creemos que Dios fue el que hizo la tierra, gloria al Señor, amén, y lo puso en el universo, gloria al Señor, aleluya. Y sabemos que nosotros existimos porque Dios es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. A esa clase de personas que creen a la palabra, que aunque no tengan título, somos, hermanos, llamados, gloria al Señor, porque creemos a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, gloria al Señor, ¿a quiénes son los llamados? Son los llamados, son según el propósito de Dios. O sea que usted y yo somos llamados porque hay un propósito de Dios en nuestra vida. O sea, mi hermano, escúcheme bien, usted no llegó por casualidad, usted no llegó por accidente, usted no llegó por sí, amén. Usted llegó es porque tiene un propósito de Dios. Y yo quiero, hermano, que miremos un momentico el libro de Romanos, aleluya, capítulo 8. No deje de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Romanos capítulo 8, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 28, aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Y sabemos que todas las cosas obran para bien. Mire lo que dice la palabra del Señor para que nosotros lo entendamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que usted y yo, hermano, no somos un accidente. Que usted y yo no somos una casualidad en este mundo y menos en los propósitos de Dios. Que usted y yo, hermano, ya en el corazón de Dios había un propósito para su vida, para mi vida. Amén. Por eso la palabra del Señor lo dice claramente, hermano, gloria al Señor, que en ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, gloria al Señor, van a venir circunstancias difíciles, van a venir momentos críticos, van a venir, hermano, momentos, hermano, angustiosos. Pero la Biblia dice que todos estos momentos y todos estos procesos que vienen a nuestra vida tienen que hacer parte, gloria al Señor, del propósito de Dios que tiene con nuestra vida. Amén. Por eso, hermano, se está gestando un propósito en su vida. Por eso usted no es casualidad, usted no es accidente. Dios está formando en usted algo, porque hay un propósito de Dios para con usted. Aunque usted no entienda el proceso de Dios, aunque usted no comprenda, porque la palabra del Señor dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, aún las cosas que para nosotros no tienen lógica. Amén. Como podíamos hablar, gloria al Señor, ¿por qué si yo busco de Dios? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo ayuno? ¿Por qué me pasa estas cosas a mí? ¿Por qué me vienen estas situaciones a mí? Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice: es que porque yo tengo un propósito contigo, te estoy formando en las diferentes áreas. Te estoy formando en esas áreas de su vida que necesito formar en usted, gloria al Señor. Entonces, hermano, entendamos esto, que usted, gloria al Señor, que usted no es
una casualidad, que usted no es, hermano del Señor, un accidente, que usted es un propósito de Dios. Que usted puede estar pasando ahorita en estos momentos, hermano, momentos críticos, momentos difíciles que usted no los puede entender, que usted no los puede comprender. Pero si usted ama a Dios, usted sabe, hermano del Señor, acomodarse a esas circunstancias, esperando en la misericordia y en la bondad de Dios. Cuando usted ama a Dios, acepta las cosas. Cuando usted ama a Dios, se acomoda al procedimiento de Dios, porque ya de antemano usted sabe que no es casualidad, que no fue un accidente, sino que usted es un propósito, porque ha sido llamado, gloria al Señor, amén, para cumplir y ejercer una labor que Dios quiere que haga. Entonces, cuando vienen a nuestra vida circunstancias difíciles, y por cuanto amamos a Dios, aceptamos las circunstancias, y con el tiempo vamos a ver que definitivamente todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. De pronto en el momento, hermano, que estamos pasando nosotros momentos difíciles, no entendemos, no comprendemos, pero luego, hermano, a la postre, aleluya, lo vamos a entender, lo vamos a comprender, el porqué de esa circunstancia. ¿Cuántas veces, hermano, lo del Señor, personas que hemos pasado, hermano, por momentos difíciles, en el caso, por ejemplo, de la alacena, de no tener absolutamente nada de mercado, pero poder ver la provisión de Dios, de poder ver, hermano, que Dios utiliza personas que uno menos se imagina, que uno menos cree, porque uno cree, hermano, y espera la ayuda de pronto de los más allegados del pueblo de Dios, pero de repente, hermano, no viene ayuda de esa parte, viene ayuda de otro lugar. Y hemos visto, hermano, lo del Señor, que en los momentos de crisis y en los momentos, hermano, lo del Señor, de escasez en nuestra alacena, hemos visto que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestra ayuda. Y en el momento del proceso, hermano, no lo entendemos. En el momento, hermano, de que cuando usted tiene hambre, gloria al Señor, y tiene que hacer algo de comer y va a la alacena, hermano, y no encontrará absolutamente nada, hermano, eso no es de risa, eso es preocupante, eso es angustioso, aleluya. Pero cuando nosotros amamos a Dios y pasamos y permitimos que pase ese proceso en nuestra vida, entonces podemos decir, es que yo conozco a mi proveedor, yo sé quién es mi proveedor. ¿Por qué? Porque Dios permite que, amén, que vengan esas circunstancias a nuestra vida, aleluya, para moldearnos, para capacitarnos y para que nosotros podamos entender. Por eso la palabra del Señor dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Llamados. Entonces, hermano, entendamos esto. Nosotros somos llamados y somos un propósito de Dios. Y yo creo, hermano, que esto le debe de alegrar a usted en su corazón, que usted está en el propósito de Dios, que Dios lo ama y que no se necesita, hermano, que usted sea una persona súper elocuente, que no se necesita que usted tenga doctorados, maestrías, que usted tenga, hermano, que sea titulado. No, lo que Dios quiere ver es su corazón noble, su corazón, hermano, sencillo delante de Dios, que usted le crea a Dios, que le crea su palabra. Porque nosotros no andamos según la sabiduría del mundo, andamos según la sabiduría de Dios. Y Dios es sabio. Y por lo tanto usted y yo, hermano, creemos a esa palabra. Por eso hablamos de nuestra vocación. Y Pablo lo estaba diciendo, hermano, a los hermanos allí: hermanos, por favor. Y yo quiero, hermano, que vayamos nuevamente a Efesios, gloria al Señor, aleluya, para ver, hermano, lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 1, gloria al Señor. Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andemos en esa vocación, andemos en ese llamado, en ese propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Que no nos desmayemos, que no desmayemos. Escúcheme bien, Pablo estaba diciendo: yo preso en el Señor. O sea, Pablo, hermano, estaba allá en cárceles. Pablo estaba, hermano, allá preso, hermano, metido por causa del Señor, humillado, menospreciado.
Y Pablo estaba diciendo: yo preso en el Señor, estoy aquí en estas rejas, estoy detrás de estas rejas, humillado, despreciado esta gente, gloria al Señor, pero mi vocación está clara, mi vocación está firme, mi estilo de vida está firme. Por lo tanto, mis hermanos, les ruego que por favor su convicción, amén, gloria al Señor, y su vocación esté ¿qué? Firme. Que venga lo que venga a su vida, que vengan las circunstancias que puedan venir a su vida, que su vocación sea firme, que el estilo de vida sea firme, que su estilo de vida no sea cambiable, sino que sea firme en el Señor. Por eso Pablo aquí lo estaba diciendo: hermano, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis ¿qué? Llamados. Entonces, hermano, podemos hacer otra pregunta: ¿cuál es el llamado? Amén. Bueno, es por gracia. Ese llamado que Dios hace a su pueblo es por gracia. Y gracia es un regalo. Gracia es un don inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Somos salvos y somos llamados no por lo que usted es, no por lo que usted pueda llegar a ser. Somos llamados, aleluya, por gracia, por su infinita misericordia, por su bondad, por su poder. Así es de que, hermanos del Señor, Gálatas capítulo 5, aleluya, mire lo que nos dice la palabra del Señor, el versículo 15, gloria al Señor, aleluya, no deje de alabar y glorificar el nombre del Señor. Gálatas, aleluya, capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 15, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero si os mordéis y os comíos unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bueno, yo aquí creo que, gloria al Señor, permítame, lo rectifico, gloria al Señor, aleluya. Sí, es que yo me equivoqué. Gálatas capítulo 1, aleluya. Me confundí un momento, gloria al Señor. Gálatas capítulo 1, el versículo 15. Ahora sí, mire lo que dice, gloria al Señor. Pero cuando agradó a Dios, que se apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aleluya. Y estamos hablando del ministerio del apóstol Pablo. Y si para poder entender un poquitico el versículo 15, vamos a remontarnos al versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aleluya. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, hermano, ese llamado, ¿cuál es el llamado? Es por gracia, por misericordia. Y Pablo estaba diciendo, hermano, cuando yo en otro tiempo andaba en la ignorancia, cuando yo en otro tiempo andaba en el judaísmo, y allí, hermano, Pablo nos está contando el testimonio de cuando entraba, hermano, lo del Señor, y se llevaba a los cristianos arrastrados del cabello y los llevaba ante los tribunos, gloria al Señor, y los llevaban, hermano, ante los jueces, y los hacía a muchos de ellos renegar, gloria al Señor. Pero Pablo estaba diciendo: yo era un propósito de Dios, aunque andaba en la ignorancia y aunque tenía el conocimiento del judaísmo, nada de eso me hacía sabio, pero según el llamamiento y la gracia de nuestro Dios que me tenía en su propósito, fui llamado por gracia. Oiga, mi hermano, esto es una gran bendición. O sea, usted y yo, hermano, somos llamados por gracia, por regalo, por misericordia. Siendo usted una joyita, siendo usted una perita en dulce, hermano, lo del Señor, amén. El Señor nos llamó por gracia, por misericordia. No porque seamos mejor que otros, hermano. Eso olvídese, hermano, y sálgase de esa ideología quizás,
Que usted es cristiano porque era el mejor y el más santo. Olvídese, hermano, el Señor llamó de lo más vil y menospreciado. De allá nos sacó el Señor, de la joyita que usted era, hermano, gloria al Señor, y lo llamó porque tiene un propósito. ¿Cuántos de ustedes, hermano, fuimos sacados allá, hermano, gloria al Señor, de lo más bajo del mundo, gloria al Señor, y hoy somos los que somos? Es por el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces aquí podemos notar, hermano, gloria al Señor, que ese llamado es por gracia, por misericordia, por bondad, por regalo, no porque usted lo mereciera. Amén. Y dice la Biblia, para que nadie se jacte, en otras palabras, para que nadie se enorgullezca. Amén. O sea, el llamado que Dios ha hecho a su vida no es para enorgullecerse, no es para creerse mejor que otro, porque ese llamado que Dios le ha dado a usted por gracia, y el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es por gracia, pero no es para vanagloriarnos, no es para jactarnos. Por eso usted, hermano, el Señor puede recibir el título que quiera. Amén, gloria al Señor. Pero ese título no lo puede llevar a que usted se engrandezca, a que usted, hermano, gloria al Señor, se enorgullezca su corazón. Aleluya, gloria al Señor. Sino al contrario, que ese título, aleluya, y todo lo que usted logre, le dé la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que tengamos un corazón sensible, un corazón sencillo, un corazón, hermano, humilde delante de Dios. Hay gente, hermano, que se engrandece por un título. Hay gente que recibe un título, hermano, gloria al Señor, bien sea en el ministerio o bien sea en lo secular, hermano, y se engrandecen y se creen ya los poderosos, hermano. No, qué gran equivocados. Un hombre que se creyó, hermano, el Señor grande y poderoso, y que no le dio la gloria y la honra a nuestro Dios, aunque ya había sido, hermano, advertido, fue el rey Nabucodonosor. Aquel rey, hermano, cuando Daniel le dijo: rey, por favor, engrandece a Dios, no deje que su corazón se enorgullezca, no deje que su corazón se crezca, se jacte. Aleluya. Pero al cabo de un año, dice la Biblia, al cabo de 12 meses, estaba el rey Nabucodonosor caminando en sus palacios, gloria al Señor, y dice de una manera jactanciosa, de una manera orgullosa: ¿no es esta la gran Babilonia que con el poder y la fuerza de mi mano he levantado? O sea, le robó el crédito a Dios, le robó la alabanza a Dios y se la colocó él. Y el Señor dice: a ti se te llama rey, pues tu reino le será quitado. Y tremendo esa escena. Tremendo, hermano, lo del Señor, aquel hombre jactancioso, aquel hombre orgulloso, aquel hombre que decía: ¿acaso no soy el rey? Aleluya, gloria al Señor. ¿Acaso no soy yo el que he construido la grandeza de este reino, el poderío de este reino? Y el Señor dice: vamos a mirar, gloria al Señor. ¿Y dónde lo vemos ahora? A Nabucodonosor comiendo, hermano, hierba como cualquier bestia del campo. Le creció su cabello, le crecieron las uñas. Y dice la Biblia, hasta que reconoció. Hasta que reconoció. Por eso, hermano, el llamado que Dios nos hace es por gracia, pero no es para jactarnos, no es para engrandecernos. Si Dios le ha dado un ministerio quizás, hermano, muy florecido, gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Pero ese ministerio florecido que Dios le ha dado a usted, hermano, no es para que usted tenga en poco al hermano que su ministerio es pequeño o que no ha sido muy florecido. Porque esa es una manera, hermano, de jactancia. Amén. Por eso, hermano, acuérdese que Dios a cada quien le da según la capacidad. Por eso vemos que el Señor a uno le da un talento, a otros 2, a otros 5, amén, de acuerdo a la capacidad que tiene cada quien. Así es de que si el Señor nos da una iglesia grande, amén, no es para jactarnos, no es para engrandecernos y menospreciar, hermano, al que tiene una iglesia pequeña, un ministerio pequeño. Hay que tener mucho cuidado con eso. O en el caso, hermano, de liderazgo, que Dios nos da el privilegio de tener un liderazgo en la iglesia, hermano. Ese liderazgo no es para que usted se llene de vanagloria, se enorgullezca y empiece a menospreciar a las personas. No es para eso. Dios
le entrega a usted un ministerio y nos entrega a cada uno de nosotros un ministerio, es para que nosotros le demos la gloria, la honra y la alabanza a Dios y sepamos que eso es un propósito de Dios que tiene para con nuestra vida. Ahora, gloria al Señor, es un llamado personal. Dios nos llama y ese llamado es muy, pero muy personal. Mateo capítulo 9, gloria al Señor. Yo quiero que miremos un momentico allí, a la luz de la palabra, gloria al Señor. Capítulo 9 del Santo Evangelio según San Mateo, versículo 9, dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y ¿qué? Y le siguió. ¿Qué podemos notar? Que también Dios llama a hombres que tienen, hermano, un privilegio de ejercer una labor terrenal que sea, hermano, muy conocida. Porque cuando vemos aquí a la luz de la palabra, gloria al Señor, cuando Dios vio a Mateo, Mateo no era cualquiera. Mateo ocupaba un cargo dentro de la realeza, ocupaba un trabajo, hermano, amén, de conocimiento intelectual. Mateo no era cualquiera. Mateo, hermano, gloria al Señor, era un hombre que tenía el conocimiento intelectual de este mundo. Pero lo que hacía diferente era que Mateo también tenía un corazón sensible al llamado de Dios. Y cuando Jesús pasa y ve a Mateo, le hace un llamado personal a Mateo. No llamó al equipo de trabajo que estaba con Mateo, no, llamó a Mateo y le dijo: Mateo, sígueme. Porque es un llamado personal. El día que Dios lo llamó a usted fue un llamado personal, fue un llamado de Dios directamente a su corazón, a usted, para que lo siguiera. Sin importar de lo que usted estuviera ejerciendo, de lo que usted estuviera, hermano, gloria al Señor, ejecutando. Dios lo llamó porque hizo ese llamado personal a su vida. Y dice la palabra del Señor que cuando Mateo entendió ese llamado personal, se levantó y siguió a Jesús. Mateo, hermano, gloria al Señor, no fue un hombre de que empezó a jactarse de lo que él hacía terrenalmente, sino que Mateo entendió ese llamado personal y dijo: a Jesús hay que seguirle. Y tomó la determinación de dejar, de abandonar su trabajo para seguir a Jesús. Y vemos quién llegó a ser. Aleluya. También ese llamado, hermano del Señor, es un llamado celestial. Entonces, hermano, entendamos esto, por favor, mi hermano, que usted está en el propósito de Dios. Usted no está en el propósito, hermano, de una multinacional. Usted no está en el propósito de, quizás, hermano, Ecopetrol. Quizás usted no está, hermano, en el propósito de alguien aquí, gloria al Señor, en la tierra. Usted está, hermano, gloria al Señor, en el propósito de Dios, que es lo más grande, lo más poderoso, del creador del cielo y de la tierra, del creador del ser humano, de nuestro Dios. Y eso nos tiene que llenar, hermano, gloria al Señor, de alegría, de gozo, saber que yo estoy en el propósito de Dios. Porque Dios me hizo un llamado personal, pero aparte de un llamado personal, me hace un llamado celestial. Y quiero que miremos una cita bíblica, hermano, gloria al Señor, aleluya. Hebreos capítulo 3. Aleluya, gloria al Señor. No deje de alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, gloria al Señor, mientras usted busca Hebreos capítulo 3. Aleluya. Versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Oiga, hermano, y cuando aquí me está diciendo, gloria al Señor, que mi llamado y su llamado y el llamado de cada uno de nuestros hermanos, gloria al Señor, no fue un llamamiento solamente, gloria al Señor, aleluya, aquí terrenal, sino es un llamamiento celestial. Y cuando hay un llamamiento celestial, quiere decir que mi nombre figura en el cielo.
que mi nombre figura en el corazón de Dios y que hay un llamamiento celestial, que hay un llamamiento supremo a ejercer, a elaborar, hermano, lo del Señor, y a tener esa vocación con que fuimos nosotros llamados, por ese llamado personal y ese llamado celestial. Por eso dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y entiéndame esto, hermano del Señor, y quiero ser muy repetitivo en esto, hermano del Señor. Usted no es ningún evangeliquito, usted no es un pobrecito que está siguiendo una religión. Usted es un llamado y está en un propósito en el corazón de Dios. Entienda esto, que la circunstancia que usted pueda estar viviendo, que la situación que usted puede estar pasando, todas esas cosas, hermano, van a resultar para bien, para beneficio propio, para beneficio suyo, para beneficio de su familia, porque todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y por eso la palabra del Señor, hermano, dice: porque ese llamado es tanto personal como celestial. Así de que, hermano, no se deje taladrar por el diablo su mente, hermano del Señor, que el diablo le venga a decir, hermano, que usted es un pobrecito, que qué pecado de usted, que usted es el único que sufre. Acuérdese, hermano, que esa estrategia el diablo la utilizó en el huerto del Edén. Cuando el Señor empezó a colocar prohibición y le dijo a Adán y le dijo a Eva: no vayan a comer de ese fruto, porque de cierto el día que coman de ese fruto van a morir. Pero entonces viene el diablo con su sagacidad, viene el diablo con su astucia y empieza a decirle: no, mujer, así no son las cosas. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser igual a Dios. Y empieza a entrar con una sutileza, empieza a entrar, hermano, como: pobrecita usted, qué pecado usted, mire, haga esto más bien, mire, haga aquello, gloria al Señor, aleluya. Y Eva, hermano, le creyó a las sutilezas que el diablo utilizó, a decirle: lo que pasa es que Dios es envidioso, con que Dios ha dicho que no coman, no, es que amén, gloria al Señor. Y una cantidad de cosas que utilizó, medios, formas, pero fue la metodología que utilizó el diablo para hacer caer al hombre de la gracia de Dios. Por eso, hermano, usted no es ningún pobrecito. El hecho de que usted esté pasando momentos difíciles, hermano del Señor, y momentos críticos, es porque usted es un propósito de Dios, y Dios nos está moldeando en diferentes áreas para nosotros entender y comprender quién es Dios, porque tenemos un llamado celestial. Y yo quiero que entendamos esto. Si usted tiene un llamado celestial, es porque su nombre figura en el reino de los cielos, porque su nombre está latente en el corazón de Dios, en la mente de Dios, para que ese propósito se lleve a cabo. ¿Sabe por qué el propósito de Dios muchas veces no se lleva a cabo? No es por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Porque empezamos, hermanos, lo del Señor, es a mirar simplemente, hermanos, lo del Señor, las cosas que me pueden estar sucediendo, gloria al Señor, aleluya, y nada más. Pero cuando yo le creo a Dios, cuando yo ando según el propósito de Dios y según el llamamiento de Dios, hermano, entonces, hermano, todas esas cosas me van a resultar para bien, para bendición en mi propia vida. Gloria al Señor. Ahora, es un llamado para salir, hermano, de las tinieblas. Es un llamado, hermano, para salir de un estilo de vida pecaminoso y maldadoso que nosotros veíamos, gloria al Señor. Ese llamamiento, gloria al Señor, es para salir de esas tinieblas. Por eso, hermano, gloria al Señor, Hebreos, aleluya, o mejor, primera de Pedro, capítulo 2. Y quiero que vayamos allá, hermano, gloria al Señor, primera del apóstol San Pablo, aleluya, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A ver, entendamos un episodio que sucedió, hermano, gloria al Señor, en la región de los Gadarenos.
Dice la Biblia que allí había un hombre en esa región que estaba poseído por muchos demonios. Y ese hombre era lunático, o sea, en otras palabras, loco. Y este hombre, hermano, este espíritu lo hacía andar desnudo. Y aparte de hacerlo andar desnudo, lo hacía vivir en los cementerios. Y ese hombre, o mejor, los demonios que habitaban en este hombre desarrollaban una fuerza increíble. Sus habitantes quizá lo tomaban, hermano, y lo exponían en cadenas y grillos, pero este hombre, hermano, o mejor, los demonios que habían en este hombre rompían esas cadenas, desmenuzaban esos grillos. Pero tuvo que llegar Jesús. Llegó a esa región, aleluya. Inmediatamente cuando el Señor llegó a esta región, sale este hombre juntamente con la cantidad de demonios que tenía y empezaron a decirle: ¿qué tiene Jesús con nosotros? Has venido aquí a atormentarnos. Pero el Señor, hermano, había ido a ese lugar, había ido a esa región porque había alguien, aleluya, que estaba en las tinieblas, que estaba en el mundo, que estaba atado por el diablo y que el Señor tenía que desatarlo, porque ese hombre, aunque era lunático, era loco, hermano del Señor, y estaba poseído por el diablo, también estaba en los propósitos de Dios. También estaba, hermano del Señor, en el corazón de Dios. Y el Señor fue a esa región, hermano del Señor, y lo hizo libre. Amén. Y llegó, hermano, este hombre a tener, hermano del Señor, su uso de razón. Y ya no andaba, hermano, en tinieblas. Ya no andaba, hermano del Señor, desnudo. Ahora andaba cubierto. Aleluya. Ahora andaba, hermano, en sí. Andaba, hermano del Señor, en sus sentidos. Porque eso es lo que hace Cristo: sacarnos de las tinieblas a la luz, sacarnos de la ignorancia a la verdad. Gloria al Señor. Y el Señor dice: ese llamado, gloria al Señor, aleluya, de salir de las tinieblas a la luz admirable, es para que ustedes vayan y prediquen, aleluya, y den a conocer las buenas nuevas de salvación. Cuando todos los habitantes, hermanos, de esta región salieron, aleluya, pero no para abrazar al maestro, no para darle la bienvenida, sino para decirle: por favor, váyase de nuestros entornos, váyase de nuestras tierras, por favor. Y el Señor, hermano, tuvo que subirse a la barca. Y aquel hombre que había sido loco, lunático y poseído por muchos demonios, le rogaba y le decía: Señor, déjame ir contigo. Y el Señor le dijo: no, quédate aquí y ve, predica a esta gente, predica. Por eso hablamos, hermanos del Señor, que ese llamamiento de salir de las tinieblas es para nosotros anunciar la verdad. Por eso ese versículo 9 del capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice la palabra del Señor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces nosotros podemos notar, gloria al Señor, que aquel hombre que fue lunático ahora tenía que ser, hermano, gloria al Señor, un hombre que predicara la verdad de Dios, que predicara, gloria al Señor, la verdad. Y bueno, aunque la Biblia no registra absolutamente nada, pero yo me imagino que con la predicación que ese hombre, gloria al Señor, allí en la región de los ganadenos, gloria al Señor, hermano, tuvo que haber ganado muchas almas. Porque sería muy terrible que la gente, conociendo quién era aquel hombre, y que ahora, hermano, era un hombre vuelto en sí, un hombre que andaba, gloria al Señor, hermano, en sus 5 sentidos, y ahora predica al Cristo de la gloria, tuvo que haber ganado muchas almas. Aleluya, gloria al Señor, porque aparte del llamado y del propósito de Dios, hay respaldo de Dios. Ahora, para ir terminando, gloria al Señor, el tercer punto sería: ¿quién es el que llama? Gloria al Señor. Porque algunos dirán: el pastor fue el que me llamó. No, mi hermano, gloria al Señor. Cuando una persona habla de esa forma, gloria al Señor, ignora quién es el que llama realmente. Para que se ejerza un propósito, amén, y se desarrolle un propósito en su vida, no fue el pastor el que lo llamó.
Quizás el pastor, los líderes, una misión, hermano del Señor, es quizás, hermano del Señor, el trampolín que Dios usa, hermano del Señor, a determinadas personas para que usted o en usted se cumpla ese propósito en Dios. Entonces, el que llama es el Espíritu Santo, gloria al Señor. Hechos capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor, capítulo 13. Qué bueno que usted pueda leer allí, hermano del Señor, este pasaje de la palabra del Señor, aleluya. Y dice en el capítulo 13, versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Oiga, entonces, ¿quién llama? El Espíritu Santo. Es Dios, hermano, el que tiene un propósito en su vida. Usted no es un accidente, y quiero, hermano, ser repetitivo en esto. Usted no es un accidente, usted no es una casualidad, usted es un propósito de Dios. Y el que lo llamó, hermano, fue Dios. Y para ejercer esta labor, hermano, gloria al Señor, cuando Bernabé, gloria al Señor, y Saulo comienzan ese primer viaje misionero, hermano, gloria al Señor, eran los elegidos para hacer esa labor. Y por eso el Espíritu Santo dice: apartarme a Bernabé, gloria al Señor, aleluya, amén, para la obra que yo quiero que hagan. Por eso ahí en el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, para que ustedes me entiendan, hermano, hoy ejerzo yo un ministerio. Ejerzo un ministerio por la misericordia de Dios. Para yo poder ejercer el ministerio, Dios tuvo que utilizar personas para que yo saliera y esté donde esté. Pero el llamado no me lo hizo mi pastor. Mi pastor fue el trampolín que Dios usó para llevar a cabo, hermano del Señor, el propósito de Dios. Y Dios utilizó diferentes personas alrededor para que se ejerciera o se ejecutara el propósito de Dios en su vida. Por eso, hermano, aquí estamos viendo que al transcurrir de los meses, de los años, hay personas que se están gestando, que se están preparando para el llamado al cual Dios les tiene, para el propósito al cual Dios los tiene. Podemos decir, hermano, que habrá gente jóvenes que están, hermano del Señor, preparándose en estos momentos para salir al ministerio. Pero ¿quién es el que lo saca al ministerio? ¿Quién es el que hace el llamamiento al ministerio? No es el pastor, no es una misión, son los medios y formas que Dios usa para sacar a una persona para que su ministerio se lleve a cabo. Por eso fue el Espíritu Santo que dijo, aleluya, apartarme a Bernabé y a Saulo, gloria al Señor. Bueno, permítame, se lo leo bien, gloria al Señor. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, hermano, entendamos esto: que usted es un propósito de Dios, que usted tiene un llamado celestial y que Dios tiene planes con su vida. Y que Dios está haciendo ese llamado, gloria al Señor. Pero también, hermano, gloria al Señor, ¿quién hace ese llamado también? El Dios de toda la gracia. El Dios omnipotente también hace ese llamado. Primera de Pedro, capítulo 5, gloria al Señor, aleluya. Miremos un momentico este pasaje de la palabra del Señor, aleluya. Primer epístola o carta del apóstol Pedro, gloria al Señor, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces escúcheme bien, hermano, porque el llamado, el paquetico del llamado viene con muchas cosas, hermano. Amén. Y yo quiero que entiendan esto, hermano, porque en el llamado tiene que haber una formación. Y para que haya una formación, Dios tiene que utilizar hombres. En el caso mío, mi pastor, hermano, Dios tuvo que utilizarlo y utilizarlo fuerte, gloria al Señor, para que me enseñara.
Por eso la palabra del Señor lo dice claramente en este versículo, hermano, lo del Señor 10 de primera de Pedro 5, dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Así es de que, ¿quién fue el que nos llamó? Dios. Fue Dios el que lo llamó a usted, fue Dios el que me llamó a mí. ¿Por qué? Por su gracia. Por eso dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces Dios los llamó, y en el paquete del llamamiento viene el proceso. Viene el proceso. Por eso la palabra del Señor dice que Dios fue el que lo llamó, pero después de que usted haya padecido un poco de tiempo, escúcheme bien, gloria al Señor, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hermanos, para que ustedes me entiendan, un llamado no es solamente ya usted va a ser llamado al ministerio y salga al pastorado. No, no, hermano. Primero tiene que haber una preparación. Primero tiene que pasar momentos difíciles en la vida en las cuales usted no puede entender el por qué. Gloria al Señor. Pero después de que haya padecido, dice la palabra del Señor, un poco, el mismo Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a fortalecer. Amén, gloria al Señor. Lo va a ¿qué? A establecer, dice la palabra del Señor. Oiga, esto es muy bonito. Eso es una gran bendición de parte de Dios. Así es de que, hermano, lo del Señor, nuestra vocación es esa: estar firme, hermano, lo del Señor, en ese nuevo estilo de vida que Dios y que usted ha tomado, hermano, lo del Señor, porque en su infinita misericordia, hermano, lo del Señor, Dios nos llamó no según el conocimiento del mundo, sino el conocimiento de Dios, aleluya, y nos llamó por su gracia, por su misericordia, hermano, lo del Señor, aleluya, por medio del Espíritu Santo y de su poder y de su gloria. Yo quiero decirle algo, mi hermano, para ir finalizando, gloria al Señor. Es Dios el que te llamó. Es Dios el que te está formando. Es Dios el que te está capacitando. Es Dios el que está permitiendo que usted pase la circunstancia que está pasando, que en el momento usted quizás no la puede estar entendiendo y no la va a comprender. Pero con el tiempo, el Señor, como dice la bendita y gloriosa palabra del Señor, Él mismo, aleluya, y empiece a alabar a Dios, hermano, gloria al Señor. Él mismo perfeccione, Él mismo afirme, Él mismo fortalezca y Él mismo establezca. Y cuando Dios, hermano, gloria al Señor, aleluya, hace todos esos procedimientos, hermano, cuando Dios, hermano, perfecciona, cuando Dios afirma, cuando Dios fortalece, entonces el hermano, gloria al Señor, establece. Aleluya. Por eso usted está en el propósito de Dios. Por eso, mi hermano, usted es un propósito en las manos de Dios. Aleluya. Aquí está su presencia, mi hermano. Aquí está su poder. Aquí está su unción. Permita que el Espíritu Santo, hermano, ministre. Yo no sé por qué situación usted puede estar pasando, mi hermano. Yo no sé por qué situación usted puede estar pasando en estos momentos. No sé, aleluya. Quizás usted allá en la intimidad llora, allá en el secreto llora de ver su condición. Pero yo quiero decirte algo: Dios te está formando, Dios te está capacitando, aleluya, porque Dios tiene propósitos en tu vida. Permite que el Espíritu Santo ministre. El Señor dice en su palabra que usted tiene que padecer por un tiempo, pero luego el Señor te va a fortalecer. Luego el Señor, ay, aleluya, te va a bendecir de una forma y te va a establecer, porque has pasado la prueba. Empieza a adorar al Señor ahí donde está, mi hermano. Empieza a decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor bendito, porque quizás no entendía el proceso por el cual yo estaba pasando. Era ignorante en esta situación, pero ahora comprendo, Señor, que yo soy un propósito en tus manos, que tengo un llamado celestial, que mi nombre figura en tu corazón, Señor, y que mi nombre figura en el reino de los cielos. Ayúdame a fortalecerme en ti,
a confiar en ti, Señor, en los momentos críticos y difíciles de mi vida, a tener esa seguridad y esa certeza en ti, mi Padre. Yo te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, Padre. Oh, gracias, Jehová, Dios de los ejércitos. Y como dice tu palabra, dichoso el hombre que en ti confía. Señor, yo oro a favor de cada uno de mis hermanos. Que tu gracia, tu poder, tu bendición descienda grande y poderosamente. Quiero presentar, Señor, esos ministerios que se están gestando. Quiero presentar, Rey de la Gloria, a aquellos hombres y mujeres y jóvenes que tú estás usando, Rey de la Gloria, moldeándolos, porque tiene un propósito claro, específico en sus vidas. Te pido, Señor, que los bendigas, que tu gracia y tu poder nunca se aparten de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor Dios. Amén y amén. Qué buena es la palabra de nuestro Dios.